poblacional. La misma palabra dinámica a veces confunde. Simplemente significa un cambio en el número de individuos o cantidad de biomasa en una población. Se puede decir que el estado numérico de una población es de 10 individuos, 100 individuos, 10 kilos de individuos, 25 nidos de una especie de hormigas, el número de plantas infectadas con una enfermedad y cualquier otro número de posibles medidas del tamaño de una población. La dinámica de una población se refiere a la forma en que el estado de la población cambia a lo largo del tiempo. Entonces, si pasamos de 100 individuos este año a 150 individuos en 2 años, la tasa de cambio de la población es de 25 individuos por año. En promedio, si pasamos de 50 plantas infectadas con una enfermedad este año a 20 plantas infectadas dentro de 3 años, la tasa de cambio de la población de la enfermedad es 10 plantas por año. Menos 10 plantas por año. Es una tasa de cambio negativa. La palabra dinámica simplemente significa cambio con el tiempo. El patrón de cambio es con mucha frecuencia el punto de partida cuando se trata de comprender una población. Un insecto plaga, por ejemplo, puede convertirse en plaga solo cuando alcanza cierto umbral de abundancia, y ese umbral será predecible si sabemos algo sobre la dinámica de su población. La mayoría de las veces, la dinámica se representa como una tasa per cápita, R minúscula, es decir, cuántos individuos se producen en una sola unidad de tiempo por un individuo promedio, o cuántos kilos se producen a partir de un solo kilo, y así sucesivamente. Entonces, si tenemos una población de 10 individuos y cada uno de esos individuos produce 2 individuos por semana, en una semana tendremos 20 individuos. Si la tasa es constante, un punto muy importante, en la semana siguiente tendremos 40 individuos y la semana siguiente 80. Así que podemos ver que fácilmente las series de 10 a 20, a 40, a 80, a 160 y así sucesivamente. Pero también podríamos imaginar que en promedio un solo individuo producirá en promedio menos de 2 nuevos individuos por unidad de tiempo. Digamos 1.8 individuos en promedio. Un promedio de 10 individuos produciría 18 descendientes en una unidad de tiempo. Ambas situaciones se presentan en forma gráfica en la figura. La tasa de cambio per cápita se denomina normalmente tasa intrínseca de aumento natural. Si permanece como un valor constante sin importar el tamaño inicial de la población, el patrón a lo largo del tiempo siempre tiene la forma básica que se muestra en la figura. Este patrón en particular se llama crecimiento exponencial y siempre ocurrirá cuando la tasa intrínseca es una constante. No cambia su valor a medida que cambia el tamaño de la población. Es la forma básica de dinámica de la población cuando la tasa per cápita es constante. Existe un problema fundamental cuando confrontamos poblaciones reales con este modelo. Supongamos, por ejemplo, que comenzamos con una población de 100 bacterias que se duplican cada hora. Una población de bacterias que crece a tal velocidad generará la siguiente secuencia: 100, 200, 400, 800, 1600 y así sucesivamente. Después de 3 días, habrá más células bacterianas que estrellas en el universo, como resultado del crecimiento exponencial. La mayoría de los observadores consideran que esta situación es poco realista. En general, se asume que una población llegará eventualmente a un punto en el que los recursos disponibles no son suficientes para que la población siga creciendo. En ese punto, frecuentemente denominado capacidad de carga y simbolizada por K mayúscula,
la tasa de crecimiento real de la población es 0. Ni aumenta ni disminuye. Lo que hacemos normalmente es suponer que hay un acercamiento gradual a ese punto. Es decir, cuando la población está, digamos, a medio camino entre un valor muy pequeño, cerca de 0, y su capacidad de carga, su tasa de crecimiento también está aproximadamente a la mitad entre su valor máximo, cuando la población en sí es pequeña, y 0 en el límite de carga de capacidad. En la figura se ilustra una población que se comporta de esa manera, junto a la población comparativa que podría estar cambiando de acuerdo con la ley exponencial, curva discontinua. El patrón se conoce como crecimiento logístico. El crecimiento puede ser positivo o negativo. En esta figura, en su parte B, ilustramos 4 puntos de partida diferentes para una población con las mismas reglas básicas, la misma tasa intrínseca de aumento y la misma capacidad de carga. Observa cómo las poblaciones que se inician por encima de la capacidad de carga disminuyen hacia esta capacidad, mientras que las que están por debajo de la capacidad de carga aumentan hacia ella. La capacidad de carga, exactamente 100 individuos en esta figura, se llama así a un punto de equilibrio estable para la población. Este es un concepto clave para comprender la complejidad ecológica, como lo presentamos con considerable detalle en la siguiente serie de videos.